Seguimos orando y no desmayamos ante las tribulaciones que enfrenta el mundo, ante los acontecimientos que suceden en nuestra tierra y a los acontecimientos que suceden también en lo que se llama iglesia. Pero hoy quiero enseñar algo muy interesante. Créame que a mí me bendijo y espero que lo mismo suceda con cada uno de ustedes, las personas que me ven y las que un día pondrán play a esta predicación en YouTube. Así que oro que pueda ser de muchísima bendición a ustedes. Abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5, verso 8. Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, está hablando de Jesús, el escritor de los Hebreos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo de Dios, unigénito, Salvador, Mesías, el Cristo profetizado y el Cristo cumplido, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Imagínate Jesús con esos títulos más altos: el Redentor, Salvador, el Cristo que viene pronto, tuvo que aprender obediencia a través del padecimiento. Imagínate dónde quedamos nosotros. Si el Hijo de Dios se dice de él que aprendió obediencia, no crea que nosotros no tendremos que caminar por el mismo sendero. Si Cristo aprendió obediencia, nosotros también vamos a aprender obediencia. Me atrevo a decir que el cielo no estará lleno de gente desobediente, créame. De imperfectas sí, que ya son redimidos y lavados con la sangre de Cristo, pero el cielo será lleno de gente obediente. Diga conmigo, obediente. Amén. Bien. La palabra de Dios es muy claro al señalarnos y enseñarnos que a un Cristo Jesús, el Salvador y el Señor, tuvo que aprender obediencia. Diga conmigo, la obediencia se aprende. Pastor, ¿y cómo aprendo obediencia? A través de instrucciones. Usted tiene que obedecer las instrucciones. Si usted tiene padres, en algo debe de caracterizarse los padres, y es en instruir. Diga conmigo, instruir. No es entrar en razón con los hijos. Y esto vamos aprendiendo, ¿ok? Vamos a esto. Ya bueno, ahora que están los padres, van a prestar atención a esto. No es que yo entro a tener razón o entro en razón con mi hijo, porque muchas cosas que yo le pediré hacer a él no le van a gustar en lo absoluto. Y hay muchas cosas que él debe de aprender en la vida que no tengo que preguntarle si quiere aprender. Porque si yo entro en razón con mi hijo, yo tendré un hijo irresponsable, negligente, perezoso, que huye de las responsabilidades. Porque si yo le pregunto, hijo mío, ¿quiere hoy botar la basura?, él me va a decir que no. ¿Qué se llama eso? Yo queriendo entrar en razón con mi hijo. No, yo no tengo que entrar en razón con mi hijo. Mi Biblia me dice, hijo mío, escucha las instrucciones de tus padres. Yo a mi hijo debo decirle, hijo, bote la basura, por favor. Son dos cosas muy diferentes. Como yo le puedo decir, hijo, ¿será que hoy tienes ganas de lavarme los platos del almuerzo? Eso es entrar en razón. Mi hijo me dice, no, papá, hoy no tengo ganas. Pero otra cosa es que el padre llegue y da la instrucción a su hijo, hijo, hoy le toca lavar a usted los platos del almuerzo. A las instrucciones se requiere obediencia. Amén. Amén. Por ejemplo, yo no puedo preguntarle y entrar a razón, mi hijo, ¿usted quiere hoy venir a la iglesia? No, papá, yo voy a la iglesia cuando yo sienta, cuando yo quiera. No. Mi Biblia es muy clara, y esto aprendan los futuros padres también. Mi Biblia es muy clara, instruye al niño en su camino.
para que cuando fuere viejo no se aparte de él. ¿Qué es lo que hará que mi hijo mañana no se aparte del camino? Las instrucciones que yo le daba mientras era pequeño. Amén. A veces tenemos hijos holgazanes que no lavan platos, se molestan si se les pide botar la basura, se molestan y se pelean con el otro hermano. Yo ya lavé ayer los platos, te toca a ti, te toca a ti. Y tenemos a la final, ay papá, me dicen mucha gente, para no verlos pelear yo lavo los platos. Y ahí están los papás lavando los platos, mientras que los niños acostados en su cama con el teléfono, y mientras los papás siguen lavando los platos, lavando los baños, limpiando la casa, porque tiene hijos de 18 años que no le gusta. Pregúnteme a mí si me gusta lavar los platos. Pregúnteme si hoy a mis 36 años me sigue gustando lavar los platos. Que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, una cosa es lo que le guste hacer y otra cosa es lo que debe de hacer. Creo que eso enseñan en la escuela, los derechos y los deberes, ¿no? Hay derechos que tenemos como patriotas, como personas nacidos en este país, pero también tenemos deberes. Nuestros hijos tienen derecho en casa, lujos en casa, pero también tienen deberes. Diga conmigo, deberes. Así que padre, no malcríe a esos hijos, no los haga vagos ni holgazanes, porque quien terminará pagando los platos rotos será la persona con la cual ese hijo se va a casar. O usted levanta a una jovencita que no hace nada para que mañana tenga un yerno que se le queje, o levanta a un hombre vago, irresponsable, para que tenga una nuera que se le queje. Amén. Así que sí o sí que usted instruye a sus hijos. Amén. Usted le pregunta a su hijo en qué escuela quiere estudiar. Usted le preguntó a su hijo, ¿quiere ir a la escuela? No. Llegó el día de clase y usted le dijo, se viste porque mañana te toca clases. ¿Sí o no? Que se llama instrucción. Pues así mismo yo no tengo que preguntarle para venir a la iglesia. ¿Quiere ir a la iglesia? Ay, es que no quiere ir. No quiere ir. Dile que está al lado tuyo, no quiere ir. ¿Cómo así? Somos más exigentes para la escuela, para una universidad, y después tenemos una generación fría y tibia para con Dios, porque los padres no le enseñaron a sus hijos a obedecer instrucciones. Amén. La Biblia está llena de instrucciones para grandes, medianos y pequeños, ricos, pobres o lo que sea. La Biblia es un manual de instrucciones, donde hay instrucciones para cómo llevar el matrimonio, hay instrucciones de cómo criar a nuestros hijos, hay instrucciones de cómo administrar la economía, cómo llevar negocios, hay instrucciones de cómo relacionarnos entre nuestros hermanos. Hay instrucciones. Ya conmigo, instrucciones. Amén. Y los hijos que están aquí, por favor, obedezcan. No pequen contra Dios ni contra sus padres. Amén. Yo doy gracias a Dios, porque cada vez que yo no quería, mi mamá sacaba la poderosa. La chancla, dicen mis hijos. Esa no falla. No quiere. Me acuerdo una frase célebre de mi madre: en la tercera no hablo. Y de verdad que no hablaba, yo lloraba. La basura, primera. La segunda, la basura de hago. En la tercera no hablo, en la tercera agarro el palo y le caigo encima. Y efectivamente. Así que amo a esa madre bendita que tengo. Ha marcado mi vida. Amén. Hoy en día, a mis 36 años, le abro mi corazón, le doy toda la razón a cómo nos crió mi madre. Tal vez a mis 17, 18 años nunca la entendí. Yo decía, es muy brava. Señor, me diste una muy brava, muy estricta. Pero hoy a los 36 años,
le digo a mi Señor, ¿qué sería de mí si no me hubiese dado esa madre? ¿Dónde estuviera yo si no tuviera esa madre firme, fuerte, estricta? También era amorosa, muy responsable ella, no niego eso, muy responsable, pero esa formación la necesitábamos. Nosotros desde el 98 crecimos sin un padre, sin una figura paterna, pero creo que Dios le dio la sabiduría a mi madre y también la fuerza de Sansón para criar a 3 hijos. Amén. Por eso hoy me es extraño ver hombres cascaritas de huevo. Me es muy extraño ver hombres endebles que por todo se quiebran, por todo se quejan, por todo lloriquean, por todo yo renuncio, hablaron mal de mí. Me extraña eso. Y llego a la conclusión, los padres no lo formaron bien. Amén. Ahora, leo otra vez verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, no es que Jesús era un desobediente de ninguna manera. Jesús no era un desobediente. Pero ¿por qué dice que aprendió la obediencia? Hay que agarrar el contexto. ¿Cómo la aprendió? Recuerda que en el cielo era Dios. Los ángeles le servían. Los ángeles le atendían. La gente, los ángeles cantaban santo, santo, santo. El mar, toda la tierra obraba bajo su voz. Pero al venir a la tierra tuvo que aprenderla, no porque era un desobediente, sino porque en el cielo era adorado. En el cielo seguían sus órdenes y sus instrucciones, pero en la tierra le tocó a él seguir instrucciones. No era un desobediente, aprendió a obedecer. No sé si me explico. No es porque era un desobediente, no es que Jesús era un desobediente, sino que la obediencia de Jesús fue probada mediante el sufrimiento y las pruebas. La obediencia de Jesús fue probada mediante el sufrimiento y las pruebas. Amén. Si el Padre permitió el sufrimiento en su único Hijo para perfeccionar la obediencia, no pensemos que este evangelio que nosotros decimos seguir está libre de sufrimiento. Dios pudo evitar el dolor de su Hijo, como muchos padres lo harían. Muchos padres harían lo posible para evitar el dolor de sus hijos. Es que yo no quiero que mis hijos sufran, yo no quiero que mis hijos experimenten lo que yo pasé. Suena muy lindo, créame, suena muy lindo, suena a un padre muy responsable, pero a la final terminamos haciendo un mal sobre nuestros hijos. ¿Cuál es ese mal? Lo dejamos sin formación, sin un carácter probado y desarrollado. Hay cosas, y aprendan estos padres, hay cosas que nuestros hijos aprenderán a través del amor, de la provisión, de la abundancia. Pero hay cosas que también aprenderán a través del dolor y del sufrimiento. No podemos quitarles el dolor y el sufrimiento de nuestros hijos. Un día llegarán a tu casa llorando porque alguien los ofendió en el colegio. ¿Qué vas a hacer? ¿A engreírlo? ¿O tendrá la oportunidad de formarle su carácter? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiarlo de la escuela? ¿Vas a defenderlo ante toda la institución y que nadie toca a mis hijos? ¿Y por qué hablaron de mis hijos? ¿O tomarás la oportunidad de desarrollar en él carácter? De decirle, te espera eso y mucho más. Aprenda a perdonar, no le preste atención, no caiga en sus provocaciones, camine en altura, glorifique a Jesucristo y siga para adelante. Es que me siga molestando, siga para adelante. Si yo los privo de ese proceso, yo tendré unos hijos que no tendrán la capacidad de sostener un hogar, porque mínima pelea con el marido, correrán a las faldas de la madre. Mínimo problema en el hogar, tiran la toalla. De ninguna manera. Así que no estoy diciendo que caminemos en amor. Imagínate, tenemos un Dios de amor, pero su hijo sufrió.
Un Dios de amor. Y su hijo, Dios le permitió que su hijo padeciera. Amén. ¿Qué hacemos cuando vemos a nuestros hijos caer y se sacan sangre? ¿Tú te desmayas, padre? No puedo ver sangre porque yo me desmayo. Ay, mi chiquito, péguenme a mí, pero no a mis hijos. No lo que dicen los padres. Métase conmigo, hablen de mí, pero no a mis hijos. Dile a tuyo, bonita frase. Pero no veo a Dios diciéndole, métase conmigo, pero no con mi hijo. Hay cosas que nuestros hijos tendrán que aprender. Y nosotros como padres nos tendremos que amarrar el corazón. Porque si fuese posible, evitaríamos el dolor y el sufrimiento de nuestros hijos. Pero debemos ser entendidos que ese proceso que ellos viven les va a hacer bien. Amén. Las primeras caídas de mi hijo me dolía. Creo que a mí me dolía más que él. Iba corriendo y de repente ¡pum!, sangre en la rodilla. Y lo nato del padre es salir a correr y a levantarlo. Pero muchas veces, por no decir casi en todas, dependiendo de la gravedad de la caída, me quedaba parado en la esquina esperando que él se levante. Pude haberlo evitado si caminara siempre de la mano. Si tuviera de mi mano no se hubiese caído. Pero era necesario soltarlo, que él corra, que experimente. Pero yo controlando la situación y el escenario. Se cayó, sí, me dolió, pero tendrá muchísimas caídas. Y habrán caídas que él tendrá que yo no la veré y no estaré ahí presente para observarlas. Pero yo debo de enseñarle a levantarse. Amén. Ay, pastores, que tengo unos niños en la escuela que están hablando mal de mi hijo. Mire, vivirán hablando mal de él. Enséñele el carácter. Prepárelo para la vida. Amén. La vida es mala, injusta, y no podemos lanzar al mundo hijos endebles de ninguna manera. Si algo debe ser el creyente, es fuerte contra toda la ola de desprecio, de menosprecio, contra toda la ola de burla. Necesitamos levantar hijos fuertes, no endebles, no ñeñeques, no llorones. Si vamos a llorar delante de Dios. Si el Padre permitió el sufrimiento a su único hijo para perfeccionar la obediencia, no pensemos que el evangelio está libre de sufrimiento. Me atrevo a decir que es en el sufrimiento donde se aprecia mejor la obediencia. Mi culto hoy no es de masoquismo, sino para que entendamos la realidad de este asunto de la obediencia. Ahora, ¿por qué Jesús dice en la Biblia que por lo que padeció aprendió obediencia? Te hago esta pregunta: ¿sigues obedeciendo a Dios a pesar de las traiciones? ¿Ah? ¿Sigues obedeciendo a Dios a pesar de las calumnias? ¿Sigues obedeciendo a Dios a pesar de las difamaciones? ¿Sigues obedeciendo a Dios a pesar de que te hayan dado la espalda y te encuentres solo? Si tú me dices yo sigo obedeciendo a Dios, yo sigo amando a Dios, entonces por lo que padeces, la obediencia se sigue perfeccionando. Pero si después de alguien que te traiciona, tú dices me voy de la casa de Dios, ya no creo en los creyentes, no creo en la iglesia, son unos hipócritas, tú no eres obediente. La obediencia es perfeccionada a través del dolor y del sufrimiento. Cuando la gente te dio la espalda, tu obediencia a Dios será aprobada. Cuando te traicionen, la obediencia a Dios será aprobada. Cuando te difamen y calumnien y hablen a tus espaldas, tu obediencia a Dios es probada. Porque todos estos males que acontecen, porque lo único que hacen doler es nuestro ego. Es nuestro ego, porque lo que muchas veces salta es nuestro ego, el no quererme quedar callado. Estos males atacan nuestro ego, nuestro yo personal. Y muchas veces nuestro amor por Dios
nuestra obediencia a Dios es condicionada por las reacciones de nuestro ego. Pastor, pero yo no le hago daño a nadie, ¿por qué están hablando mal de mí? Yo no quiero saber qué dijeron, yo quiero saber si vas a obedecer a Dios, si vas a seguir amando a Dios a pesar de. Pastor, pero alguien que le brindé toda mi confianza me terminó traicionando, quedé muy herido, ya no creo en los hermanos, hacen mucho daño. ¿Vas a seguir obedeciendo a Dios o no? No piense, iglesia, que su dolor y su sufrimiento supera al que padeció Jesucristo. Y si mi Biblia dice que Él obedeció hasta la muerte, se puede obedecer a Dios hasta la muerte. Amén. Cristo es la mayor expresión de obediencia. Muchas veces queremos que todas las condiciones estén óptimas para obedecer a Dios. Si hay dinero, obedezco a Dios. Si todo va bien, obedezco a Dios. Si mi grupo de la iglesia me ayuda, obedezco a Dios. Si la gente viene a los cultos, obedezco a Dios. Y muchas veces esperamos que las condiciones estén óptimas para yo obedecer a Dios, pero no necesariamente son así. Me atrevo a decir que muchas veces las circunstancias no serán nada óptimas ni favorables para nuestra vida. Y aún en esas circunstancias desfavorables, el cielo nos pedirá obediencia. Yo no espero obedecer a Dios y no puedo condicionar a Dios. Señor, yo te obedezco siempre y cuando me bendigas. Yo te obedezco siempre y cuando todo me vaya bien. Yo te obedezco. No, yo no puedo condicionar a Dios. Mi expresión debería, Señor, yo te obedeceré a pesar de. Si me fallan, si me traicionan, si me dan la espalda, si las condiciones no son óptimas, yo te obedeceré. La fe y la obediencia van tomadas de la mano. No podemos divorciar la fe de la obediencia. Ellos van muy juntos. La obediencia de Abraham le fue tomada por fe y por justicia. Dios se le aparece en sueños a Abraham y le dice: sal de tu tierra. Dios le estaba dando una instrucción. Y aprendamos esto, querido Padre. Dios le dio una instrucción. Dios no entró en razón con Abraham. Dios no entró en razón con Abraham. Dios no entró en razón con los discípulos. Solamente le dio una instrucción: ven y sígueme. Y nosotros, como padres absorbidos y tal vez tocados por la psicología moderna, que no ayuda nada a nuestra generación, hay que entrar en razón. Los podemos traumar, no los queremos dañar mentalmente, no los queremos traumar de ninguna manera. Nuestros hijos tenemos la responsabilidad de formarlos, y se forma a través de instrucciones. Dios no entró en razón con Abraham. Dios no entró en razón conmigo para este llamado. Dios no me preguntó si quería. Él no me dijo: Diago, ando buscando un pastor, ¿será que tú puedes? No, Él no entró en razón conmigo. Él me dijo: te llamé para una obra. Yo debería de doblegarme y obedecer a Dios. Pero Él no entró en razón conmigo. Él no me dijo: Diago, ¿quieres servirme? Amén. Por lo tanto, mi servicio a Dios no entra en razón con nadie, porque el que está al lado suyo no lo llamó a servir. Y yo no puedo pedirle permiso al que está al lado mío: ¿será que sirvo? No, Dios no llamó a servirle. Esto no se ni se cuestiona ni se entra en razón, se obedece. Amén. La fe y la obediencia van tomadas de la mano. Escuchamos esto, por favor. Una fe fuerte, una fe firme, arraigada, cimentada en el Señor, producirá obediencia fuerte. Repito otra vez: una fe fuerte produce obediencia fuerte. Dime cómo está tu nivel de fe y te diré tu nivel de obediencia a Dios. ¿Cómo se mide mi nivel de fe? Por tu nivel de obediencia. ¿Saben por qué la fe de Abraham fue contada por justicia? Por su nivel de obediencia. Él no dijo en Génesis 12: tengo fe para seguir a Dios. No, Él no dijo eso.
Dios se le aparece: sal de tu tierra, sal de tu tierra. Dios no le promete algo y te voy a hacer rico ahora mismo. No, le dice: sal. Quiero que dejes, quiero que abandones, quiero que salgas de ese lugar de confort al lugar donde yo te voy a mostrar. Hasta ese entonces Abraham no sabía lo que le esperaba. Y lo que le pidió Dios a Abraham fue una fe de renuncia, no una fe de conquista. Y muchas veces la iglesia solamente asocia la fe con conquista, con victorias, con bendiciones. No, la fe nos llevará a hacer renuncias. Y la primera obra de fe de Abraham fue de renuncia, obediencia. Entonces Hebreos habla de Abraham y su fe fue contada como justicia. Si me atrevo a decir lo siguiente: el cielo cuenta más por justicia lo que renuncio por él que lo que conquisto. ¿Me explico? No por lo que conquistó Abraham le contaron como justicia, sino por el nivel y el calibre que él tenía para renunciar por Dios. Su servicio a Dios, su amor por Dios no era negociable a tal punto de entregar a su propio hijo. Eso es fe fuerte. Dile que hasta lo tuyo: eso es fe fuerte. ¿Qué renunciaste por él? ¿Qué dejaste por él? ¿Qué has dejado? Y no dejes algo que alguien te haya pedido dejar, algo que él te pidió dejar. ¿Obedeces a Dios? Jóvenes, si un día Dios te dice no con la chica, tu fe fuerte dará a luz obediencia fuerte. Amén. Me quedaría ahí todo el culto, pero tengo que avanzar. Una fe fuerte produce obediencia fuerte, donde sigues amando a Dios, adorando a Dios, sirviendo a Dios y obedeciéndole a pesar de las circunstancias hostiles o contrarias, o a pesar de cómo tú te sientas. No espere usted sentirse bien para servirle a Dios. Pastor, es que no me siento bien para servirle. Jesús no se sentía nada bien en Getsemaní y se trepó a la cruz. Dios no me dice en mi palabra: hijo, cuando estés de ánimo me sirves. Hijo, cuando tu alma esté óptima me sirve. No, Dios me dice en su palabra: sírveme. Amarás a tu Dios con todo tu corazón solo cuando esté bien. No, amarás a Dios con todo tu corazón. Esto es como el matrimonio, en las buenas y en las malas. Amo a Dios en las buenas y amo a Dios en las malas. Le sirvo a Dios en las buenas y le sirvo a Dios en las malas. Amén. Ahora, primero, la obediencia a Dios te lleva a cumplir toda justicia. 3:13. La obediencia a Dios te lleva a cumplir toda justicia. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea. No lo obligaron, no lo presionaron, él quiso ir. Vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Siguiente. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, Juan le está diciendo: ¿cómo así que tú me pides que yo te bautice cuando tú deberías bautizarme a mí? 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora Juan tu actitud, deja ahora Juan tu resistencia, deja ahora eso, porque así conviene. ¿Sabe lo interesante de esto? Que ni Jesús entra en razón con Juan. Y a veces queremos que todo nos lo expliquen. Nos volvemos analíticos y queremos que todo me lo expliquen. Dile que a tuyo, Dios no va a entrar en razón contigo. Él va a hablar, va a pedir y espera tu obediencia. Porque al yo entrar en razón con Él y al decirle: Señor, ¿por qué tú me pides esto? Señor, yo necesito que tú me expliques, no lo entiendo. Señor,
estaría dudando de su perfecta voluntad. Mi cuestionamiento a los tratos de Dios, mi cuestionamiento a la palabra de Dios, habla de mi corazón lleno de duda y de incredulidad. Amén. 15. Deja ahora pues, así conviene que cumplamos toda justicia. Ya conmigo, conviene que cumplamos toda justicia. Ahora, entendamos lo siguiente: no toda obediencia te lleva a cumplir toda justicia. Repito esto otra vez, una vez más. No toda obediencia te lleva a cumplir toda justicia. ¿Me explico? Porque en el planeta Tierra hay un sinnúmero de autoridades, sinnúmero de personas que darán instrucciones, nos darán órdenes, nos darán directrices, y el producto final no es cumplir justicia. ¿Me explico? Imagínate que un ejemplo: tú trabajas con pollo, se me viene a la cabeza rápidamente, y tú tienes un supervisor y hay que repartir cierta cantidad de pollo en algún restaurante, y el supervisor dice y viene con la hoja: hay que entregar cierta cantidad de pollos, y te habla a ti secretamente: mira, la condición del país no está difícil, jálate 3 pollos. Si tú no obedeces, yo te despido. Entonces, la persona entra a esa presión donde, si obedezco, mantengo mi puesto de trabajo, pero si desobedezco, me van a echar del trabajo y yo necesito plata. Entonces, el creyente que entra en esa encrucijada, en ese aprieto, donde o soy fiel a mis principios y convicciones, o tiro abajo mis principios por mantener mi trabajo. Que mucha gente ha hecho eso en el mundo. Eso está lleno de ese tipo de gente. Es que lo tuve que hacer porque tenía necesidad. Tuve que hacerlo porque alguien tengo enfermo en casa. Tuve que hacerlo. Entonces todos los principios y convicciones se vienen por debajo. Terminó obedeciendo a un líder, terminó obedeciendo a una autoridad, pero su obediencia no lo llevó a cumplir toda justicia. Es como los esposos que le dicen a las esposas: yo soy la autoridad y solamente escoge un culto de la semana. Y la esposa dice: bueno, voy a obedecer a mi marido porque la Biblia dice que hay que sujetarme. Esa obediencia no te está llevando a cumplir toda justicia. ¿Me explico? Les pongo un ejemplo bíblico. Pedro y Juan fueron encarcelados porque sanaron al pórtico, al cojo de la hermosa en el pórtico de Salomón. Fueron golpeados, amedrentados, intimidaron, los amenazaron: no prediquen en el nombre del Señor. Y cuando estaban frente a autoridades, fallando el micrófono, cuando estaba frente a las autoridades, Pedro y Juan, cuando estaba frente al concilio, Pedro le dice: yo quiero que recapaciten en algo. ¿Obedeceremos a los hombres antes que a Dios? Las autoridades de Roma le estaban pidiendo que ya no prediquen. Las autoridades del país le estaban pidiendo que ya no hablen de Jesús. Pero ellos dijeron: pero no puedo obedecer a los hombres por encima de lo que Dios me manda. Y eso aprendamos. Mi obediencia a cualquier autoridad de esta tierra no está por encima de mi obediencia a Dios. Es mi obediencia a Dios que regula a quién yo obedezco y a quién yo me someto. Es mi obediencia a Dios que me dice a mí a quién debo de obedecer y a quién no debo de obedecer. Porque mi obediencia me debe de llevar a cumplir toda justicia. Si la obediencia que practicamos no me está llevando a cumplir toda justicia,
esa obediencia no viene del cielo, esa obediencia no es glorificado a Dios, sino que se vuelve una obediencia por conveniencia. ¿Me explico? Amén. Ninguna autoridad de esta tierra está por encima de la autoridad de Dios. Si alguien, algún líder, algún ministro te pide hacer algo que está fuera de los principios y de los lineamientos bíblicos, no tienes que obedecer, aunque te maldigan. Porque eso se ha visto en muchos casos. Se va alguien de la iglesia y empiezan a maldecirlo, los llaman Judas, y la maldición de Judas te va a caer, las entrañas se te van a salir. No, a buena hora que se fue de esos lugares. No hay maldición, aprenda esto. No hay maldición que tenga poder sobre nuestra vida cuando nosotros caminamos en obediencia. Si usted camina en obediencia a Dios, no importa quién lo maldiga, no tendrán poder ni efecto. No importa quién le dijo y quién le haya deseado a usted la muerte, no vas a triunfar, no vas a tener éxito. Me importa un pepino, yo sé que obedezco a Dios. Yo sé que le estoy siendo fiel a Dios. Y en la obediencia y bendición estoy libre de toda culpa, libre de toda condenación, porque estoy caminando en obediencia a Dios. Amén. Ahora, ¿qué más vemos en Jesucristo? ¿Qué más vemos y observamos en este escenario? Observamos que Jesús estaba más interesado en obedecer al Padre que las opiniones de los hombres. Y aquí se pone la cosa seria. ¿Por qué digo que estaba más interesado en obedecer al Padre que las opiniones de la gente? Recuerda que Jesús iba al Jordán, donde Juan el Bautista estaba haciendo bautizos para perdón de pecados. Al Jesús ir y bajar al río Jordán y decirle bautízame, provocaría que todo el mundo lo señalara y le dijera que era un pecador, porque ese bautizo era solo para perdón de pecados. Entonces, si él era el Salvador, el Redentor, el Santo, y de repente lo veían bajar al Jordán a ser bautizado, esa acción de obediencia a Dios provocaría que todo el mundo le diría: ya viste, eres un pecador. Y tú piensas salvarnos si estás aquí confesando los pecados. Y tú piensas salvarnos si estás aquí en el Jordán igual que todos los pecadores. Ahora, lo que ellos no sabían y lo que usted debe de saber, que Jesús empezó a tomar el lugar del hombre para salvarlo. Adoptó una condición de pecador, pero no era un pecador. Hizo lo que un pecador debería de hacer, pero él no era pecador. Por eso lo acusaban y lo señalaban que él comía con publicanos y con pecadores, pero no era ni publicano ni pecador. Él se estaba identificando con el hombre para que el hombre también se sintiera identificado con Jesús. Pero desde el inicio de su ministerio, él vivió tomando el lugar del pecador hasta la cruz. Murió como un pecador, pero no era pecador. Se bautizó como un pecador, pero no era un pecador. Eso no entendía la gente, no comprendía la gente. Por eso Jesús le dijo: es necesario, porque yo vine a esta tierra a tomar el lugar de todos estos pecadores. Y si vengo a tomar el lugar de todos estos pecadores, también debo de bautizarme como un pecador. Así que ese día Jesús tomó el lugar y se caló el comentario de la gente. Se la caló. ¿Por qué? Por obediencia a su Padre. A ese grado de obediencia estamos caminando, que no tienen más poder la opinión pública que mi obediencia a Dios, donde mi conciencia está tranquila que yo estoy obedeciendo a Dios, aunque me señalen, me juzguen y me critiquen. Habrá muchas decisiones en tu vida, iglesia, que tendrás que tomar en obediencia a Dios, aunque más nadie la entienda, aunque te cuestionen, aunque te señalen, aunque te critiquen, aunque te digan que eres exagerado. Lo he vivido por 11 años.
decisiones que he tenido que tomar en la iglesia que he sido cuestionable. Pero yo sé que estoy haciendo lo que Dios me pide hacer. Pero yo necesito obedecer a Dios antes que a los hombres. Y usted como líder muchas veces se encontrará en esa posición. Ay, pero es que después me van a ver raro. Me va a tocar corregir. Lo corrijo, y yo corrijo muchas cosas no porque tenga las ganas de hacerlo, sino porque debo de obedecer a Dios. Hay situaciones que no me gustaría en lo absoluto corregir a mis hijos, pero sé que debo de hacerlo. Hay muchas cosas que tendremos que hacer en esta vida, no porque nos guste hacerlas, sino por obediencia a Dios. Juan no quería hacerlo y Jesús tampoco. La palabra de Jesús revela que ambos no querían hacer eso, pero Él dijo: nos conviene, tanto a ti como a mí nos conviene que cumplamos toda justicia. Así que Juan bautizó a Jesús en obediencia, y Jesús fue bautizado de Juan en obediencia. Y tal vez Jesús al salir del Jordán decía: ahí está, un pecador más, otro pecador. Es una farsa, es un mentiroso, y no que es el Salvador, pero ahí está, un pecador más. No le creo. ¿Estamos listos para aguantar ese tipo de comentarios por obediencia a Dios? Amén. Mira, iglesia, no hay nada más maravilloso que caminar con una conciencia limpia. Como a veces comparto con ustedes, le enseño a mi esposa: vivamos una vida a tal punto que si quieren hablar de nosotros mal, tendrán que inventarse una mentira, porque verdad no encontrarán. A ese nivel vivamos. Vivamos tan bien y tan recto delante de Dios que si alguien se levantase a hablar contra nosotros, tendría que inventarse una mentira para hacerlo, porque no tienen de dónde agarrarnos. Caminemos a esa altura en obediencia a Dios. A pesar de las críticas, de las murmuraciones, yo voy a amar a Dios, yo voy a servir a Dios. Amén. Diles que está al lado tuyo: te guste o no, voy a servirle a Dios, voy a obedecer a Dios. Aunque me digas que tengo errores, que tengo flaquezas y que tengo debilidades. ¿Cuántos la tienen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? ¿Sabes quién es la persona que conoce todos tus errores y tus debilidades? La persona que duermes. De ahí más nadie conoce tus errores ni tus debilidades, ni tus diablos. Solo la persona con que duermes es que te conoce realmente quién eres. Pero te hago la pregunta: si llegase, yo creo que aquí no pase, pero si llegase tu esposa, tu esposo cuestionarte por tus errores y decirte: y así vas a la iglesia, y así vas a servir a Dios, usted debe responder: sí, así voy. Con todos mis errores voy a amar a Dios, con todas mis debilidades voy a servirle a Dios, con todo eso voy a amar a Dios. Amén. Amén. Jesús estaba más interesado en obedecer al Padre que las opiniones de los hombres. Si tus principios y tus convicciones son sacudidos por la opinión de la gente, déjame decirte que no terminarás obedeciendo a Dios ni cumpliendo con toda justicia. 2. La obediencia de Jesús por encima de los deseos personales. No le dije el tema, ¿no? El tema es la obediencia de Jesús. Vamos a ver la obediencia de Jesús. La obediencia de Jesús por encima de los deseos personales. Juan 4:34. Jesús dijo, ahora se metió con la comida, con lo sagrado de algunos. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Ese día los discípulos llegaron con un tarrinazo, con un encebollado de 250, donde Jesús le dijeron: maestro, aquí te trajimos un encebollado, una bandera, una guatita, para que desayune. Y Jesús le responde a los discípulos: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Qué interesante, qué interesante. Vemos a Jesús decidido a hacer lo que fue enviado a hacer, aunque no comiese. Repito esto otra vez. Vemos a Jesús decidido a hacer lo que fue enviado a hacer aunque no comiese. Mucha gente a veces, cuando tenemos actividades sociales grandes, vamos a tener una para el mes de diciembre, una muy grande, espero contar con toda la iglesia. Cuando tenemos actividades muy grandes, que muchas veces nos toma todo el día, y a veces veo a la gente muy amable, por cierto, gracias por ese cuidado y preocupación que tiene por nosotros, pero están: pastor, ¿ya comió? Pastor, vaya, coma. Pastor, ¿por qué no come? Vaya a comer. No, es que no puedo, no me da hambre, no me nace comer hasta que acabe lo que estamos haciendo. Es algo en mí. No lo tome como ley usted. Si usted ya llegó a mediodía y yo doy espacio para comer, vaya, coma. Pero en cuanto a mí, prefiero comer después de haber hecho lo que teníamos que hacer. Yo me imagino a Jesús lo mismo. Jesús dijo: no, todavía no me dé comer porque no quiero predicar lleno. Tengo que predicarle a una mujer de 5 maridos y no quiero predicarle lleno. Así que déjeme predicarle, déjeme transformar Samaria, déjeme bendecir esta ciudad y ahí comemos. ¿Qué me muestra Jesús? Que Jesús no aceptaba distracciones en cuanto a la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Qué me enseña Jesús? Que su obediencia prefería hacer la voluntad de Dios antes que satisfacer sus propios deseos. Jesús prefería hacer la voluntad de Dios antes que satisfacer sus propios deseos. Amén. Es muy lindo celebrar un aniversario, alguna fiesta, alguna celebración muy especial. Pero ¿qué pasaría si nos tocara el día que Dios nos pidió hacer algo? ¿Qué le diríamos? ¿Qué pasaría cuando la familia llegó y te dijo: vámonos, salgamos? No hay nada de malo. Sí, no hay nada de malo. Créame que no hay nada de malo ir de viaje con la familia, vacaciones. No hay nada de malo salir a hacer una fiesta. No hay nada de malo. Pero si Dios te habló para ese día y te pidió hacer algo, ¿qué vamos a preferir? Jesús prefirió hacer la voluntad de Dios antes que satisfacer sus propios deseos personales. Que tenía hambre, posiblemente, pero dijo: no, estoy predicando, estoy haciendo la obra de Dios. Allá los discípulos, los dragones, los que comían una y otra vez, pero Jesús estaba ahí. Ahora, ¿qué me encanta de Jesús? Jesús tampoco repeló a los dragones de los discípulos. Y eso aprendamos, iglesia. Nuestra obediencia a Dios no es ley doctrinal para otros. Esa es tu obediencia a Dios, y obedécele a Dios. Y si otros todavía quieren comer, deje que coman. ¿Por qué usted se va a poner molesto? Ay, pastor, pero es que no ayunan como uno. Déjelos. Usted ayune para Dios, usted viva consagrado para Dios y deja el resto que haga su vida. Pero yo voy a obedecer a Dios. Amén. Pastor, pero fulano se fue a las vacaciones. Ese es fulano. Yo soy yo, y yo voy a amar a Dios, yo voy a obedecer a Dios. Tampoco repelo ni ando corrigiendo a los que se van de vacaciones en días de culto. No, de ninguna manera. Los abrazo al final del culto. ¿O qué día le he repelado por irse de vacaciones?
¿Qué día le dijo desheredado a esta iglesia? Ni una silla. Desde el próximo culto te castigo y te pones de pie al culto. Vayan. Pero usted me verá aquí. Como también si llegase el día de yo irme de vacaciones, no sufra. Y deja al pastor disfrutar tranquilo. Amén. Ese es el trato, ¿no? Cuando usted vio y el pastor va a pasar vacaciones, no se ponga mal, no sufra. Deja al pastor tranquilo. Gracias por los amenes. Yo pensé que iba a decir, pastor, váyase nomás, yo predico aquí. Amén. Y si es algún líder, avíselo con tiempo para que usted mismo coordine ese día de su servicio. No lo abandone, no lo deje botado. Compártame a mí para yo estar consciente. Pero vaya, disfrute. Amén. Bien, bien, bien. ¿Está aprendiendo, no? 3. La obediencia debe de buscar la voluntad de Dios. Repito esto otra vez. La obediencia debe de buscar la voluntad de Dios. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aclara, la del Padre. Amén. Evidentemente, Jesús no estaba buscando su propia gloria. Seamos conscientes cuántas cosas no hemos hecho en nuestra propia voluntad. Y no hemos querido esperar la voluntad de Dios. No hemos querido el tiempo de Dios. Y tampoco hemos querido esperar que Dios supla. A veces nos ahogamos por afanados, por desesperados, y no porque seamos de fe. Porque cuando tomamos el camino de fe, debemos aprender a esperar. Amén. Amén. Jovencito, ¿usted cree que Dios le va a dar la ayuda idónea? Ya no tengo, mormones voy a hacerlo. Curas los voy a hacer. Sacerdotes. Van a ser los eunucos de esta iglesia. Jóvenes que están aquí solteros, ¿usted cree que Dios le va a dar la ayuda idónea? Ustedes no se quieren casar de verdad. No me vengan con que andan enamorados. Tercera y última oportunidad. Porque no hay boda aquí hasta 10 años. ¿Usted cree que el Señor tiene una ayuda idónea para usted, hombre o mujer? Amén. Él que quiere casarse ya. Bien. El matrimonio es muy lindo, si no nadie se casara. Pero, jóvenes, esa fe nos debe de llevar a esperar. Porque a veces por apurados hacemos burradas. Amén. Ya no dijeron amén. Esperen en el Señor, en el tiempo. No es que Dios no quiere casarse. Dios quiere convertir en el hombre correcto para esa chica. Como también Dios quiere convertir a esa chica en la mujer correcta para ese chico. Y le animo otra vez a los jóvenes. Si usted está orando por la ayuda idónea, está bien que ore por la ayuda idónea, pero que Dios no lo deje idiota a usted. Ore por la ayuda idónea y ore también por usted. Porque Dios le puede traer el querubín del cielo y usted aquí en la tierra lo hace pedazos. No, eso me salió bonito. Repito otra vez, Dios le puede enviar a un querubín, a un serafín. Dios en su bondad le concede la ayuda correcta e idónea. Y usted, por no dejarse formar, lo termina rompiendo en esta tierra. Así que la oración es tanto: Señor, dame la persona correcta, como también
hazme a mí la persona correcta para la que tú me vas a dar. Amén. Espero que los jóvenes estén orando y no estén con el aura, ¿cómo es? Farmeando, ¿cómo es? Ustedes ya lo han hecho. Para echar fuera esos demonios ya. Y decía mi esposa, no sé qué nos está pasando, pero cada día la generación está más loca. Y saben que es un experimento social que viene de hace años. Si se ha informado que todo no sé cómo explicarlo, esta degradación en nuestras generaciones es un experimento social que ha empezado desde hace años. ¿Y sabes cuál es el experimento social? Entregarle teléfonos o pantallas a nuestros niños. Y ellos han logrado su objetivo. Ellos dijeron, ¿qué pasará con la siguiente generación si les damos pantallas a temprana edad? Ahí están, farmeando. Eso pasa. Porque les comen las neuronas, les quita la capacidad de razonar, no logran diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Me explico? Antes era él. Todo ha habido en todas las modas, sino que ahora le pusieron nombre. En todas las edades siempre ha habido un baile típico. No, pastor, sí, esa yo la hacía. Oh, gloria. Jesús nos muestra quién era la mayor influencia en su vida, y era el Padre. Él dijo, vivo para hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos conscientes de eso, iglesia, que vivimos para hacer la voluntad de Dios? Si es así, entreguemos nuestros deseos, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros objetivos. Podemos ser hombres de muchos sueños, de muchas aspiraciones, de muchos proyectos, pero le animo y exhorto, querida iglesia, a que todo lo que usted quiera hacer lo entregue en el altar del Señor. Diga, Señor, aquí está, esto yo quiero hacer, esto deseo hacer un par de años, Señor, pero que se haga tu voluntad. Sus acciones o las acciones de Jesús eran el resultado de la obediencia de Jesús a su Padre. Qué interesante, iglesia. Y esto sí va a tornar un poquito incómodo. Qué interesante sería que si vivo consciente de que debo de obedecer a Dios, hasta mis acciones cambiarían. Esposa, ¿quiere tratar lindo a ese esposo? Obedezca a Dios y va a ver que lo tratará lindo. Pero usted no obedece a Dios y le partirá la tabla de picar en la cabeza. Usted no obedece a Dios y lo gritará, le dirá, anda a dormirte con el perro, no duermas conmigo. Eso es desobediencia a Dios. Si viviéramos obedeciendo a Dios, nuestros matrimonios fueran otra cosa. Si viviéramos obedeciendo a Dios, el esposo trataría mejor a su esposa. ¿Por qué? Porque mis acciones son el reflejo de quien yo obedezco. ¿Usted oyó al Espíritu de Dios cuando agarró la tabla de picar y se lo quería tirar? ¿Qué le dijo el Espíritu de Dios en ese momento de ira? ¿Te presto la olla? ¿Qué le dijo Dios en ese momento? Porque Dios sí habla. Y antes que tú actuaras equivocadamente, Él te dijo que no. Después que se le salieron las palabras gruesas, ¿no sentiste en tu corazón ir a pedirle perdón? ¿Y por qué han pasado 5 días y no lo haces? A su nombre. Mi obediencia a Dios no me llevará a hablar de un hermano mal. Pero el chismoso, el cuentero, el lengua larga, netamente que no obedece a Dios. El que anda mirando los errores de todo mundo, señalando y juzgando. Yo conocí los pecados de fulano, yo conocí los pecados de sultano. Ese hombre ni ora, no es ni cristiano, no es ni espiritual, ni tampoco está obedeciendo a Dios.
Solo tiene una Biblia en la mano y va a la iglesia, nada más. Pero cuando hay obediencia a Dios, sé que ninguna palabra corrompida sale de mi boca, sino la que es necesaria para la edificación de los creyentes a fin de dar gracias. Amén. ¿Obedecemos a Dios? Entonces dile que a tuyo no hable mal de nadie. Si quieres hablar mal de alguien, habla mal de ti mismo, pero no de nadie. Así de sencillo. Pero tu obediencia a Dios cambiará tus acciones. Tu obediencia a Dios jamás hará que le robes al Señor. ¿Obedeces a Dios? ¿Obedeces a Dios en tus diezmos y ofrendas? Hay pocos diezmando, imagínate. Esta iglesia subsiste con obra y gracia del Señor Jesucristo. Mi obediencia a Dios se refleja en todas mis acciones. En el trato aún del hermano que te recibió y te abrió la puerta, aunque él no hable mucho, hable usted. Aunque no le diga ni hola, dígale buenas noches, hermano, bendiciones. Sáquele palabras a ese hermano. Hágalo sonreír. Amén. No es de él, es de otro, tranquilo. Otro que yo me estoy inventando yo. Nuestras acciones siempre serán el resultado de lo que yo estoy obedeciendo. Obedezco a mí mismo. Si obedezco a mí mismo, pues responderé siempre con ira, con enojo, con contienda, con amargura, porque obedezco a mi propia voluntad. Pero cuando obedezco a Dios, el carácter de Cristo empieza a ser reflejado. Amén. 4 y último. La obediencia por encima del dolor. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. El domingo, por favor, Ketty. El domingo necesito una reunión solo con el cuerpo de líderes, solo los líderes. Es rápido, no demora más de 5 minutos. Con todo el cuerpo de liderazgo. El domingo, rápidamente después del culto. Solo 2 minutos. Díganle a sus departamentos, por favor. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, hablando de Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué me enseña Jesucristo? Que Jesús no puso su dolor como justificativo para no obedecer. Él no puso su dolor, Él no puso su aflicción, no puso su tribulación como un justificativo para no obedecer. Que sería un buen justificativo. Él pudiera haber dicho: Señor, no puedo ir a la cruz porque tengo miedo de morir. Padre Santo, si fuera Blanca diríamos que llegó el Espíritu. Cuidado del bautismo de alguien. Hay que sellar, por favor, eso los servidores. O si no, lo ponemos para una olla, un caldito de pichón. Jesús no puso su dolor como un justificativo para no obedecer. Hago la pregunta: ¿qué justificas hoy en tu vida para no obedecer? ¿Qué justificas hoy en tu vida? Pueden haber muchos justificativos para no obedecer a Dios. Jesús no negó su dolor. Tenía angustia, sufría. Otro evangelio dice: sudaba gotas de sangre. Jesús no negó su dolor, pero sobrepuso la voluntad de Dios por encima de su dolor y de sufrimiento. ¿Alguien ha atravesado momentos de dolor y de sufrimiento? Pues te hago la pregunta: ¿usarás tu dolor como un justificativo para no obedecer? ¿O a pesar del dolor y del sufrimiento obedecerás a Dios?
Los jóvenes hebreos pudieron haber dicho: Señor, no quiero morir, por lo tanto me voy a arrodillar a la estatua. Pero ellos no pusieron esa sentencia de muerte como un justificativo para no obedecer a Dios. Más bien, cuando se les dijo que iban a morir por no inclinarse a la estatua, ellos se mantenieron fieles y obedientes a su Señor Jesucristo. Lo mismo sucedió con Daniel. Cuando Daniel supo que lo iban a matar por sencillamente amar y a orar y obedecer a Dios, él pudo haberse escondido y cerrar las ventanas de su casa con llave, con candado. Pero en lugar de cerrar las ventanas de su casa, las abrió. Y en medio de una sentencia de muerte, con las ventanas abiertas, él empieza a orar para que todo el mundo vea. Él pudo haber usado su sentencia de muerte como un justificativo para no obedecer a Dios. ¿Usas el rechazo de tu familia como un justificativo para no obedecer a Dios? Pastor, ya no voy a ir a todos los cultos porque mi familia me ha dado la espalda, solamente estaré viniendo los domingos. Pastor, no voy a los cultos porque si no voy a sus celebraciones me van a mirar raro. La obediencia a Dios siempre será aprobada. La falta de dinero puede ser un buen justificativo para no obedecer a Dios, como los problemas en el hogar pueden ser un buen justificativo para no obedecer a Dios. Pero Jesús me enseña. ¿Por qué hablo de Jesús, pastor? Es que está hablando muy alto. No, es que este es nuestro destino, iglesia. No espere que yo hable de Moisés. Pudiera hablar de Moisés, pudiera hablar de Daniel, pero Jesús es nuestra meta y modelo de seguir. No es Moisés que debe de crecer hasta que llegue a la estatura de varón perfecto. Es Jesús que debe de crecer y llegar a esa gran estatura. Por lo tanto, mis ojos deben de estar puestos en Jesús, en su vida, en su sacrificio. Entonces, si Jesús es mi meta y mi modelo de seguir, yo debo de andar pisando las mismas pisadas que Él dejó en cuanto a la obediencia. Jesús no negó su dolor, pero sobrepuso la voluntad de Dios. He sido expuesto o he pasado por muchas tribulaciones como pastor en mi oficio de pastor de esta iglesia. No puedo negar que las traiciones no duelen. No puedo negar que los comentarios no duelen. No puedo negar cómo la gente es ingrata y no es agradecida. No puedo negar cómo paga mal la gente. No puedo negar muchas veces que he llorado en el altar del Señor. He derramado mi alma en el altar del Señor. Pero pudiera decir: Señor, ya no voy a ser pastor, porque duele serlo. Pudiera decir, y sería un buen justificativo: Señor, ya no voy a creer en la gente porque paga mal. Pudiera decir, pero he decidido obedecer a Dios a pesar de. Escuchaba el testimonio de un pastor del ministerio que por un tiempo tuvo una iglesia grande, pastoreaba mucha gente, pero de repente toda la iglesia le dio la espalda. Lo dejaron solo a él con 2 personas. ¿Y sabe lo que me enseñó este hombre? Siguió obedeciendo a Dios, con 2 o 3 personas, levantando una iglesia. A veces esperamos las mejores condiciones para obedecer a Dios, pero no. Tal vez gente pagará mal, traicionará, saldrá hablando mal de esta iglesia, mal de mí, pero seguiré obedeciendo a Dios. La salvación es tan valiosa para perderlo por malos agradecidos. No vale la pena perder mi salvación por gente ingrata. No vale la pena. Pastor, ¿qué hace con esa gente? Los bendigo. Le canto la de Daddy Yankee. Que Dios te bendiga. Esa música les dedicaría. Que Dios te bendiga. Pero yo estoy bendecido y me quieren donde yo voy y estoy feliz.
yo voy a obedecer a Dios, amarle. A pesar de que haya situaciones económicas agobiantes, seguiré amando y obedeciendo a Dios. Le pido a Dios que me ayude a serle fiel hasta que Él venga a verme, y que cuando Él asome me pueda a mí encontrar fiel. Jesús no negó su dolor. Jesús le dijo: Señor, estoy agobiado hasta la muerte, Padre amado. No quisiera ir. Pasa de mí esta copa. No quisiera hacerlo, pero que se haga tu voluntad. Hay muchas cosas que no queremos hacer, pero la voluntad de Dios es más fuerte. Amén. Amén. Cuando tú estás claro y convencido que vives para hacer la voluntad de Dios, créeme que la vergüenza de predicar se te va. Los miedos de predicar se te va. El complejo de predicar se te va, porque tú sabes que quieres hacer la voluntad de Dios. Parece un Dios exigente, ¿no? Pero al final observamos que hacer su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y regresamos a Hebreos 5:8. Póngase de pie. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿en qué? En el dolor, en el sufrimiento, en las pruebas. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto el Señor me compartía. No escalaremos a nuevos niveles de grandeza si primeramente no somos formados en la obediencia. Antes de Jesús sentarse en el lugar más alto y ser autor de eterna salvación, su corazón fue formado en obediencia. Si aspiramos cosas grandes en el Señor, queremos crecer en el Señor, ver la mano de Dios, queremos que Dios nos entregue cosas para su gloria, no sucederá si no somos formados en la obediencia. Tengo una frase que le he acuñado a mi vida desde que empecé este oficio. Siempre preguntémonos: ¿qué haría el Señor en este caso? ¿Qué haría el Señor? ¿Se ha hecho esa pregunta? Pastor, me están ofertando tanto, ¿qué haría el Señor? Pastor, se está mofando mi familia porque estoy amando a Dios, ¿qué haría el Señor? Cuando nos hagamos estas preguntas, entonces nuestras acciones girarán en torno a nuestro Señor Jesucristo. Terminaré haciendo su obra, terminaré obedeciéndole. Tú no quieres renunciar, quieres retroceder, te llenas de excusas para hacer algo para Dios. Pregúntate: ¿qué haría el Señor? Yo creo que el Señor con la cruz me partiría la cabeza y me diría: flojonazo. Eso me diría el Señor si viera en mí el querer renunciar. Pero Él agarró la cruz valientemente, padeció, sufrió por amor a nosotros. Y dile que está lo tuyo. ¿Y no quieres botar ni una lágrima por Él? ¿No quieres sentir ni un dolor por Él, ni un sufrimiento por Él? No seamos flojos. Jesús me diría: avance. Pero Señor, estoy muy ocupado. Avance. Pero me traicionaron. Siga. Pero la situación está difícil. Siga. No somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación de nuestras almas. Amén. Perdone la sencillez del mensaje, pero no indica que no sea profundo. Caminemos en obediencia, amando a Dios, sirviendo a Dios, y por encima que la voluntad de Dios apremie sobre nuestra vida y nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor.